En el capítulo 4 de la tercera parte de su libro, Historia de las herejías, San Alfonso María de Ligorio nos trae la siguiente refutación del Islam. Escuchémosla. Mahoma, fundador de esta secta mortífera, la mahometana, que infectó a la mayor parte del mundo cristiano, nació en Arabia en el año 568, según Fleury, en el seno de una familia bien conocida. A la muerte de su padre, fue iniciado en el arte del comercio por un tío suyo. A los 28 años, fue tomado primero como empleado y luego como esposo por una viuda noble y rica llamada Khadija. Fue educado en la idolatría, pero más tarde en su vida maduró la idea de cambiar de religión y cambiar así a todos los árabes, que eran idólatras, propagando, como afirmaba irreflexivamente, la antigua religión de Adán, Abraham, Noé y los profetas, entre los que Mahoma contaba también a Jesucristo. Durante mucho tiempo pretendió tener conversaciones familiares con el arcángel San Gabriel en la cueva de Hira, situada no lejos de la Meca, donde se retiraba a menudo. En el año 608, habiendo cumplido Mahoma los 40 años, comenzó a proclamarse profeta inspirado por Dios, y como tal se dio a conocer inicialmente a sus parientes y sirvientes. Luego comenzó a predicar en público en la Meca, reprobando la idolatría. La gente no escuchó sus palabras, exigiendo algún milagro que confirmara su misión de mandato divino. Mahoma respondió que no había sido enviado por Dios para hacer milagros, sino solo para predicar la verdad. Con todo esto, el impostor, en su Alcorán, se jactó de haber realizado un milagro, pero uno muy ridículo, diciendo que, habiendo caído un trozo de luna, había podido juntarlo, y por eso entonces el imperio de los mahometanos tiene la hazaña de la media luna. Mahoma había afirmado que Dios le había ordenado no obligar a los hombres a adherirse a su religión, pero, al verse posteriormente perseguido por los mecanos, declaró que Dios le había ordenado perseguir a los infieles con las armas y propagar así la fe. A partir de ese momento, y hasta su muerte, vivió siempre en guerra. Logró, pues, convertirse en señor de la Meca, y allí plantó la sede de su secta, y se propuso, antes de la muerte de su jefe, ver a todas las tribus de Arabia convertidas en sus secuaces. Mahoma compuso entonces el Alcorán, que significa lectura o, como decimos nosotros, escritura, con la ayuda, según se dice, de cierto monje llamado Sergio. El Alcorán es una mezcla de preceptos de la ley judía y cristiana, y otros inventados por ella, confundidos luego con muchas fábulas y falsas revelaciones. Él, por ejemplo, admitió la misión de Moisés y de Jesucristo. Aún admitió muchas partes de nuestra Sagrada Escritura, pero dijo que su ley perfeccionaba y reformaba la judía y la cristiana. En verdad, difería de unos y otros. Mahoma creía en la existencia de Dios, pero luego dijo en su Alcorán muchas cosas indignas de Dios, mezcladas con 1000 contradicciones, como ya se ha explicado en otras obras. Dijo que todo judío o cristiano se salva guardando su ley, aunque dejó una ley por otra. Dijo que los infieles se quedarán en el infierno para siempre, pero que los que creen en un solo Dios se quedarán allí solo por algún tiempo y no más de 1000 años, y que luego todos irán a la casa de la paz, es decir, al paraíso. Pero el paraíso que Mahoma prometió era tal como él lo imaginaba, que incluso las bestias se avergonzarían de permanecer allí, porque este paraíso suyo no daba más que placeres sensuales y sucios. Los mahometanos se afeitan la cabeza, como es sabido, y se dejan allí un mechón de pelo, y esperan que con ello Mahoma pueda sacarlos del infierno, incluso después de que algunos de ellos hayan caído en él. La ley de Mahoma permite más esposas hasta el número de 4, y ordena que se tome al menos una, y también concede el repudio 2 veces. También prohíbe hablar del Alcorán y de las escrituras sagradas. Este fue un artilugio muy eficaz del diablo para hacer y seguir haciendo una masacre perpetua de tantas pobres almas, para que la pobre gente viviera siempre cegada y perdida. Finalmente el 8 de junio de 632 Muhammad murió a la edad de unos 62-63 años, habiendo reinado 9 años en total, habiendo conquistado casi toda Arabia, y extendido su dominio por 400 leguas fuera de Medina tanto al este como al centro. Dejó entonces a Abu Bekr, uno de sus primeros discípulos, que realizó nuevas adquisiciones. Le sucedieron otros líderes de la secta, llamados califas, que arruinaron el imperio de los persas y conquistaron Siria y Egipto.
Veamos primero las cualidades de Mahoma, que inventó esta religión, o más bien esta infame secta que ha enviado tantas almas al infierno. Tenía algunos dones naturales, era apuesto, penetrantemente inteligente, cortés en el trato, liberal e inclinado a la benevolencia. Pero, por el contrario, estaba dominado por el vicio de la lujuria, por lo que tuvo 15 esposas y más de 24 concubinas, pretendiendo haber tenido permiso de Dios para ello, ya que él no concedía a otros más de 4 esposas. Luego, en su Alcorán, colocó la mayor parte de la felicidad eterna en la inmundicia de la carne. Seguía dominado por el orgullo, que a veces le hacía cruel. Baste decir que una vez, a algunos que se habían apoderado de sus camellos, les hizo cortar las manos y los pies, y les sacó los ojos con un hierro candente, y luego los dejó moribundos, así, hasta que expiraron. Veamos ahora qué es el Alcorán de Mahoma y qué dogmas y preceptos se enseñan en él. Alcorán también significa lección, es decir, libro de lecciones. Los títulos del libro varían según las distintas ediciones. Está dividido en suras, o asuare, y las suras se dividen en ayat, es decir, signos de diferente longitud, que contienen atributos de Dios y preceptos o juicios de cosas admirables, y estos signos terminan con el ritmo correspondiente al verso anterior. Está escrito en árabe puro y con elegancia de palabras, a la manera profética. Hay sentencias, relatos y exhortaciones. A las sentencias pertenecen leyes tanto para las cosas sagradas, las oraciones, las peregrinaciones y los ayunos, como para las cosas políticas, los tribunales, los matrimonios y las herencias. A las historias pertenecen muchas narraciones, algunas tomadas de los libros sagrados, pero corruptamente, y otras ficticias, o tomadas de libros apócrifos y especialmente del Talmud de los judíos. A las exhortaciones se refieren, pues, las invitaciones a la nueva religión, a la guerra en defensa de la fe mahometana, a la oración y a la limosna, amenazando con los castigos del infierno a los transgresores y prometiendo las delicias del paraíso a los observantes. A veces Mahoma se hace pasar por Dios, o por el ángel que habla, a veces el propio Mahoma habla entonces a los mecanos o a los judíos, o a los cristianos. Otras veces hablan los bienaventurados del paraíso, o los condenados del infierno, de modo que el Alcorán es una especie de drama, en el que hablan varios. Los mahometanos dicen que el Alcorán no fue compuesto por Mahoma ni por otros, sino solo por Dios, y que Dios se lo dio a Mahoma. En cuanto al modo y al tiempo, dicen 1000 niñedades. Otros dicen que el Alcorán era eterno, siempre presente en el trono de Dios, en una mesa determinada, donde estaban escritas todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Otros dicen que en cierta noche del mes Raman, en que suponen que Dios dispone todas las cosas, descendió este libro del trono divino. Otros dicen que el arcángel San Gabriel reveló a Mahoma todo lo que está escrito en el Alcorán. Otros dicen que Mahoma recibía algunos versos de vez en cuando, y que los tenía guardados en un cofre, otros dicen más tonterías. Además, hoy en día, en las copias que tenemos del Alcorán hay muchas lecciones diferentes que cambian el veredicto. Nuestros escritores dicen que el Alcorán fue compuesto por Mahoma, bien enteramente por él mismo o con la ayuda de cierto monje, apóstata, Sergio, u otros. Aquellos que deseen entender más sobre el Alcorán en cuanto a su escritura, lean a Marraxio en Pródromo al Alcorano. Hablando pues de la teología del Alcorán, debe saberse que este libro está lleno de un fárrago confuso de fábulas, preceptos y dogmas todos ineptos excepto los que han sido copiados de la ley judía y cristiana. Mahoma reconoció como divina la misión tanto de Moisés como de Jesucristo, así como también reconoció como legítima la autoridad de nuestras sagradas escrituras, al menos en varias partes, diciendo que las otras habían sido corrompidas, por lo tanto él, con su pretendida religión, quiso reformar y perfeccionar tanto la religión judía como la cristiana. Pero en verdad no hizo más que formar una secta que discrepa de la una y de la otra. Mahoma creía que había un solo Dios, y de una sura se deriva que también creía en la Trinidad de personas en la naturaleza divina, Nieke dican tres, Deos, Deus enim unus est, es decir no digan tres dioses, porque Dios es uno. Creía en la existencia de los ángeles, pero decía que eran de distinto sexo. Decía además que a cada hombre se le asignan 2 ángeles de la guarda, que cambian cada día.
Dijo, además, que hay ángeles y demonios de diferentes clases, llamados Heij, que comen y beben, y también se propagan y mueren, y que también son capaces de salvación futura o condenación. Hay, pues, en el Alcorán muchas cosas indignas de Dios. Allí se dice, como todavía blasfeman los judíos talmúdicos, que Dios fue obligado a decir una mentira para hacer la paz entre Sara y Abraham. Allí se dice que Dios jura por los vientos, por los ángeles e incluso por los demonios, cuando solo Dios puede jurar por sí mismo, no por las criaturas. Además, se cuenta que Dios reza por Mahoma, cum Deus et angeli propter propetam exorent, es decir, cuando Dios y los ángeles salieron por causa del profeta. Mahoma dice que Dios le permitió violar un juramento y que le permitió mezclarse con cualquier mujer, incluso casada y de sangre. Luego cuenta otras numerosas mentiras y fantasías blasfemas. Escribe que Dios ordenó a los ángeles que adoraran a Adán, y que todos le obedecieron, excepto Belcebú. Dice que María, madre de Jesús, es adorada por nosotros como si fuera Dios. Dice que él, Mahoma, fue raptado por Dios al cielo para que le enseñara los misterios secretos. Dice que Dios creó al diablo de un fuego pestífero. Hay entonces en Alcorán 1000 contradicciones. Llama a Jesucristo Espíritu de Dios y su mensajero, Jesús María Filius Nuntius Usque Spiritus, es decir Jesús, Hijo de María, mensajero y Espíritu, y luego niega que sea Dios, y dice que no fue crucificado, sino que en su lugar fue crucificado uno como él. Dice que todo el mundo, sea judío o cristiano, y aunque deje una ley por otra, si adora a Dios y obra bien, será amado por Dios, y se salvará, y luego dice que los maometanos se condenan si dejan su ley. Dice que nadie debe forzarse a la fe, y luego dice que hay que matar a los infieles. Dice que todos pueden salvarse en su religión, ya sean judíos, cristianos o sabaitas, qui crediderint et Iudaei et Christiani et Sabaitae in Deum, et feserint bonum, ipsis erit merces apud dominum, es decir los que creen en Dios, tanto judíos como cristianos y sabadistas, y hacen el bien, tendrán su recompensa junto al Señor, y luego dice lo contrario, et qui secutus fuerit aliam religionem praeteristam, ipse in futuro seculo erit pereundus, es decir y el que haya seguido otra religión. Además de esta, es decir, la maometana, él mismo será castigado en la era futura. Los maometanos confiesan estas contradicciones, pero dicen que Dios mismo fue quien se contradijo. Los maometanos dicen además que, después de la muerte en el sepulcro por dos personas Munkar y Nakir tienen que ser pesadas las obras de cada uno en 2 tazas de balanzas que igualan la superficie del cielo y de la tierra. Dicen entonces que existe el puente Sorat, por el que los pecadores caerán al infierno, donde los incrédulos permanecerán para siempre, pero los que han creído en un Dios permanecerán allí algún tiempo, pero no más de 1000 años, y luego pasarán a la casa de la paz. Pero antes de entrar en esta casa beberán el agua del estanque de Mahoma, por lo que los maometanos se afeitan la cabeza y dejan allí un mechón de pelo, con la esperanza de que así Mahoma pueda sacarlos del infierno. Esperan que, al menos el día del juicio, Mahoma salve a todos sus adeptos con sus oraciones. El paraíso que promete el Alcorán es un paraíso del que hasta las bestias se avergonzarían, es un paraíso donde no hay más placeres que los sensuales. Dice que allí hay 2 jardines adornados con árboles, fuentes y manzanas y mujeres, y que cada uno tendrá en el cielo tantas esposas como haya tenido en esta tierra, y las demás serán concubinas. He aquí lo que leemos, ubi dulcissimas aques, pomaque multimoda, fructus varios et decentissimas mulieres, omneque bonumina eternum possidebont, es decir, donde poseerán las aguas más dulces, y muchas clases de manzanas, y diversas frutas, y las mujeres más bellas, y todos los bienes para siempre. Avicena, avergonzado de tal promesa de vida eterna, dice que Mahoma, al profetizar esto, había hablado alegóricamente, pero el Alcorán no admite en ninguna página esta explicación soñada por Avicena. En cuanto a los preceptos naturales, el Alcorán enseña principalmente la ley de la naturaleza, sin embargo, no excusa a quienes la ofenden por miedo. Admite, como ya hemos dicho, tener varias esposas, hasta 4, siempre que se pueda mantener la paz con todas ellas, de lo contrario ordena que se tome al menos una, y concede el repudio 2 veces. Luego prohíbe disputar sobre el Alcorán y las Sagradas Escrituras, esto lo afirma diciendo que es un precepto divino.
Además, con gran astucia, este precepto fue inventado por este impostor, ya que toda la fuerza de su ley está en la ignorancia. Hay además leyes positivas de purificaciones, oraciones y limosnas, el ayuno en el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca. Se narra, por un buen autor, que Mahoma solía poner grano dentro de su oreja y que había entrenado una paloma para que fuera a cogerlo. Hacía esto con el propósito de hacer creer a los demás que él, por este medio, estaba inspirado por Dios sobre las cosas que enseñaba. En confirmación de esto, dos maronitas cerca de Bail dicen que hay algunas palomas en la Meca, que son respetadas como sagradas por los turcos, porque creen que descienden de la que habló a Mahoma. Como la religión de los gentiles no puede ser verdadera, ni la de los judíos, ni la de los maometanos, por tanto, la cristiana es la única verdadera. Si te gustó el mensaje de San Alfonso María de Ligorio, no dudes en darle pulgar arriba al video y compártelo con tus amigos para que más personas puedan conocerlo. Y si te interesa este tipo de contenido, únete a la nueva cruzada.